Hola, muy buenas tardes. El día de hoy presentaré mi herramienta tecnológica para identificar conductas de riesgo de mi paciente en temas de alimentación y de actividad física. A continuación presentaré mi herramienta y describiré un poco el porqué de las preguntas y el porqué del orden y la manera de respuesta para mi paciente y posteriormente compartiré sus respuestas. Primero que nada, se empieza la herramienta poniendo los datos del paciente, haciendo una ficha de identificación, su nombre, su edad, sexo y fecha de nacimiento. La manera que esta herramienta funciona es con el ABCD. Empezamos por los datos antropométricos. Todo esto intenté de que la herramienta no fuera algo, no fuera demasiado para mi paciente, no fuera que llegara a un punto que ya no quisiera contestar. Entonces, y en las preguntas que yo pensé que le iba a costar, traté que no fueran tan abiertas y fuera que sí hubiera opciones, diferentes opciones, que no solamente fuera un sí o un no, y en las que sí, eh, luego daba una explicación. La primera pregunta es si ha notado cambios recientes en su peso y si han sido intencionales o no. Y aquí son cuatro diferentes respuestas de sí, si fue intencional, sí y no lo fue, y viceversa. ¿Te preocupa tu imagen corporal o tu peso de forma constante? Un sí y un no. Y no busque la respuesta de por qué te importa, sino cómo le hace sentir a mi paciente su imagen corporal, con qué frecuencia se pesa y por qué lo hace, uno siendo nunca y cinco siendo siempre, por qué lo hace. Luego, si ha tenido cambios de peso de más de 5 kilos en los últimos de 3 a 6 meses, si sí o si no, y si se ha medido o comparado con otras personas para evaluar su cuerpo. Eso es un poco sobre el resumen de las preguntas antropométricas. Repito, siento que la imagen corporal y específicamente el peso es lo que más puedo llegar a batallar, eh, porque sí puede llegar a ser un tema que ya no quieran contestar o que lleguen a contestar con falacias, con algo que no sea la verdad. Posteriormente sigue lo bioquímico. En el caso de mi paciente, yo no tuve ningún examen de laboratorio, un examen de sangre, pero de todas maneras, esta herramienta me puede servir para otros casos. Si se ha hecho análisis de sangre recientemente, sí o sí no. Si recuerda algún resultado anormal, tanto glucosa, colesterol, anemia, lo cual puede ser gran ayuda. Si se siente frecuentemente cansado, mareado, sin energía, sí o sí no. Algunos síntomas, los más importantes, uñas quebradizas, caída de cabello, piel reseca u otro. Si se ha sentido débil durante el ejercicio o después de comer y si consume suplementos sin recomendación médica y si sí, cuáles y con qué frecuencia y si ha tenido deficiencias nutricionales diagnosticadas, si sí o si no. Un poco de lo bioquímico. Seguimos con lo clínico, que viene siendo si tiene alguna condición médica diagnosticada, tanto hipertensión, trastornos gastrointestinales, enfermedades crónicas, si sí especificarlas, si tiene historial familiar de problemas relacionados con alimentación o con el peso, si sí o si no, si ha sido diagnosticado alguna vez con un trastorno de la conducta alimentaria, en el caso de haber sido, especificar el trastorno en la opción Other, si ha presentado vómitos autoinducidos, uso de laxantes o ayuno prolongado, si toma medicamentos. Aquí, en el formato que estoy observando, la pantalla es como, no es como la persona lo está viendo, pero en la opción Other le dejó a mi paciente escribir su respuesta. Eh, si toma medicamentos que afecten su apetito o su metabolismo, en caso de sí tomar, especificar el medicamento en la opción Other. Si ha perdido el apetito por razones emocionales o de salud. Si experimenta dolor o molestia al comer o al hacer ejercicio.
Si ha estado hospitalizado o tratado por problemas nutricionales, en caso de sí haber sido hospitalizado, especificar. Y por último, con lo dietético, cuántas comidas principales se realizan al día y si es que se incluyen snacks o colaciones, cuántas al día. De preferencia aquí una mejoría de mi herramienta es que pueda agregar las horas o si es más de tarde, si es más de mañana. Si suele saltarse comidas, también estaría interesante especificar cuáles, capaz el desayuno, es algo, la cena. ¿Qué emociones sueles sentir, experimentar a la hora de comer? Este se me hizo súper importante. Tanto puse ciertas opciones, hay muchísimas, pero placer, tristeza, aburrimiento, ansiedad, culpa o solamente come porque tiene hambre. ¿Cuánta agua consume diariamente? Uno siendo nada, cinco siendo mucho. Suele comer con distracciones, tanto televisión o celular, sí o no. Si tiene horarios irregulares para comer. Te repito esta pregunta. ¿Con qué frecuencia come alimentos ultraprocesados o comida rápida? Eh, y estos viendo siendo los días a la semana. Si todos los días, todos los días de la semana consume, pues vendría siendo un 7. Si lleva algún tipo de dieta restrictiva, keto, ayuno intermitente, dietas restrictivas específicamente eh, de quitar grupos de alimentos sin supervisión de un profesional de la salud, de ser así especificar la dieta. ¿Tiene acceso regular a frutas, verduras y alimentos saludables, sí o no? Viendo un poco más de la seguridad alimentaria, el acceso. Pues consume alcohol con frecuencia y si sí, en qué contexto, un social o un emocional, si realizar actividad física, igual de nuevo, los días de la semana que lo realiza, por qué motivo realiza esta actividad física y si se ha sentido obligado a hacer ejercicio después de comer. Gran factor para la conducta de riesgo en el tema de actividad física. Entonces, eso es un poco de cómo desglosé el cuestionario. Ahora voy a presentar las respuestas de mi paciente. Ok. Aquí está un poco de las... Esto. Ok, aquí está un poco de las... a ver, no. Ok, aquí está un poco de las respuestas de mi paciente. Primero que nada, ¿ha notado cambios recientes en su peso? Si fue intencional o no. Sí y sí fue intencional. ¿Se preocupa de su imagen corporal o de o su peso de forma constante? Contesta que sí. ¿Cómo te hace sentir tu imagen corporal? Comenta que es saludable. En este momento se siente saludable mi paciente. ¿Con qué frecuencia se pesa y por qué lo hace? 1 a 5, uno viene siendo nunca. ¿Por qué lo hace? No, no lo hace. ¿Ha tenido cambios de peso en más de 5 kilos en los últimos 3 a 6 meses? Sí. ¿Se ha medido comparado con otras personas para evaluar? No. Ya entrando a lo bioquímico, no se ha hecho análisis de sangre. No, pues por esto mismo no se encuentran resultados anormales. Eh, no se siente frecuentemente cansado, mareado, sin energía. El síntoma que sí presenta son las uñas quebradizas. ¿Se ha sentido débil? No, no consume ningún suplemento y no aplica la frecuencia ni el cual. No ha tenido deficiencias nutricionales diagnosticadas. Empezando con lo clínico, no padece de ninguna condición médica diagnosticada. Sí tiene historial familiar de problemas relacionados con la alimentación o con el peso. No, esta opción no la contestó. ¿Ha presentado vómitos autoinducidos, uso de laxantes o ayuno prolongado? Sí. ¿Toma medicamentos que afectan? No, no toma. ¿Ha perdido el apetito por razones emocionales o de salud? Sí lo ha hecho. ¿No ha experimentado dolor o molestias al comer o al hacer ejercicio? No contestó el te han hospitalizado. ¿Cuántas comidas principales se realizan el día 3? De colación es una. Ya entrando a lo dietético. ¿Suele saltarse comida? No. ¿Qué emociones suele sentir? Solo come por hambre. ¿Cuánta agua consume diariamente? Muchas, 5 siendo mucho, casi mucho. ¿Suele comer con distracciones? No. ¿Tiene horarios irregulares para comer? Sí. ¿Con qué frecuencia come alimentos ultraprocesados? 3 días de 7 de la semana. ¿Lleva algún día un tipo de dieta? No, no lleva.
tiene acceso regular a frutas, verduras y alimentos saludables, no. Consume alcohol con frecuencia, no. Y si lo llega a consumir en un contexto social, realiza actividad física, sí, 3 días a la semana, por motivo de placer. ¿Se ha sentido obligada a hacer ejercicio después de comer? No. Con esta herramienta tecnológica me dio las respuestas que terminaba de buscar para evaluar el impacto de mi paciente. No es tal cual la relación con su imagen corporal lo que llega a influir en esto. Va más en temas que ya me había comentado previamente mi paciente sobre el estrés, sobre el buscar tiempos para hacerse comidas, buscar tiempos para establecer horarios y comer aunque tenga o no tenga hambre. Ese tipo de cosas, el llevar una buena crononutrición, un horario establecido de sus comidas y también establecido el ejercicio, también me había comentado que se le dificulta el hacer ejercicio más de 3 veces a la semana por temas de no tener tiempo, por temas de X o Y. eh, Eso es lo que de primera instancia noto con mi paciente. Mi mayor recomendación sería poder establecer los horarios. Si dentro del día se complica el cocinar, el sentarse un momento a de verdad digerir los alimentos y no ir a las carreras, vendría siendo una gran opción el meal prep, lo que viene siendo de preparar toda la comida un día, preparar alimentos que puedan durar bastante tiempo en el refrigerador, avena, capaz de evitar, no sé, alimentos como el huevo que puede llegarse a agarrar mal sabor ya a los días, preferir otro tipo de alimentos, licuados, de ese tipo de cosas, cosas rápidas, cosas ágiles, pero que a la vez nutran al paciente y que lleguen al requerimiento calórico que la paciente necesita. Poder manejar ese lado de estrés que viene de tanto la escuela, del trabajo, y más que nada todos siento que llegamos a tener un problema tanto de imagen corporal hasta cierto punto. Siento que el sentirse bien, sentirse siempre, siempre bien es algo difícil, es algo complicado, pero no veo que este sea el principal problema con mi paciente. Entonces, sí. Y si de cambiar algo para este paciente en específico, en esta herramienta tecnológica, si fuera un poco más qué específicamente es lo que se le complica de desayunar, qué es lo que se complica de la comida, qué es lo que se complica de la cena, cuál de las tres se complica más, cuál de las tres consume más, cuál de las tres le llena más, cuál de las tres eh, termina comiendo menos, ese tipo de cosas. Siento que si estamos buscando más una crononutrición, un orden establecido y regularizar todos estos alimentos, yo siento que fuera algo que específicamente a mi paciente le funcionaría ah, en en esta herramienta tecnológica. En general, eh, no es lo que le cambiaría para este paciente, pero quitando lo demás, sí cambiaría ciertas cosas como en unas cosas sí indagar un poco más en lo de las colaciones, si mañana o tarde, especificar de qué a qué hora. Y si eso es lo que ahorita al instante modificaría de mi herramienta tecnológica. Capaz en otro caso de otro paciente modificaría otras cosas, pero sí estaría interesante aplicar esta misma herramienta con otra persona o conmigo misma también podría hacer para ver en qué cosas pasa que digo, sí, pero depende. Hay veces que hago eso y hay veces que hago esto. Entonces eso sería todo. Muchas gracias.